Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo podcast de intelige.cl. Esto es Intelección Comunicativa. El día de hoy les quiero hablar respecto de uno de los artículos que recientemente hemos publicado en nuestro sitio y que dice relación con la agenda del Foro de Sao Paulo. Es importante que ustedes puedan conocer en profundidad respecto de esta congregación de partidos socialistas, comunistas y de izquierda revolucionaria en general, por cuanto corresponden a la columna vertebral de la implementación del marxismo en toda Latinoamérica. Para comenzar con un poco de historia, debemos recordar que el Foro de Sao Paulo nace como una respuesta a la caída del muro de Berlín en 1989, promovido esencialmente por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva como una forma de redefinir la revolución marxista en América Latina, reivindicando de esta manera la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex Unión Soviética, y que desaparece después de más de 70 años. Recordemos que cae la Unión Soviética precisamente por, eh, a posterior a la caída del muro de Berlín, que representa en definitiva la aplastante derrota del capitalismo por sobre el comunismo. Hasta antes de la caída del muro de Berlín, el comunismo en América Latina estaba siguiendo una lógica marxista, la lógica de Marx original, en esencia a manos de Fidel Castro, es decir, revoluciones que estaban más bien marcadas con sangre, con violencia y muy enfocadas en lo que era la lucha de clases. Cuando entra esta lógica del Foro de Sao Paulo, las sociedades, vale decir, después de los 90, las sociedades de aquel entonces comienzan a tener gobiernos que estaban más centrados en la democracia y en la civilidad y por tanto dejan atrás regímenes autoritarios. Y por tanto esta congregación de partidos comunistas y socialistas comienzan dentro de sus lineamientos a analizar a uno de los líderes marxistas de la época de 1937 aproximadamente, que refutó la idea original de Marx en cuanto a imponerse por la fuerza. Se trata de Antonio Gramsci, un líder del Partido Comunista Italiano y que, recordemos, estuvo preso durante 11 años bajo el régimen de Benito Mussolini en Italia. Y él afirma que Marx estaba equivocado en la forma en cómo debía implantarse el marxismo en una sociedad, que no debía ser a través de la fuerza, sino que básicamente refuta esas ideas y señala que se debe tomar la cultura de una sociedad para poder implementar efectivamente el marxismo en una sociedad. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, en sus cuadernos de la cárcel, que así se llama lo que él escribe, acuña el concepto de hegemonía cultural. Es decir, él planteaba que había que tomarse la cultura a través de las artes, la educación, había que invadir universidades y escuelas, invadir las religiones para separar al hombre de Dios, erradicar el concepto de familia y en definitiva también tomar el control de los medios de comunicación para así tener una efectividad en la instalación del marxismo en una sociedad. Por otra parte, él sostiene que se debía de alguna manera a través de estas ideas llegar a establecer en el fondo un paternalismo estatal, es decir, el Estado debía proveerle de todo al ser humano. Ahora bien, la trascendencia de conocer la agenda de Sao Paulo y tal como lo hemos descrito en el artículo que acabamos de subir a nuestro sitio web de intelige.cl radica en dejar al descubierto la real y verdadera intención de este foro y de las verdaderas intenciones de quienes lideran los partidos de izquierda en Chile, partiendo por el Partido Comunista, que se ha transformado
en uno de los articuladores de toda la insurrección que hemos vivido durante más de 4 meses. Que todo lo que se promueve como lucha social, desigualdad social, derechos humanos, diversidad, no son más que eufemismos transformados en ejes de poder y que han preparado precisamente el pensamiento de los incautos, han servido como una forma de adoctrinar a aquellas personas que yo domino los incautos, es decir, aquellas personas que no se han educado lo suficiente en materia de civilidad o de educación cívica, que por alguna razón no leen o no han leído, que no se han instruido adecuadamente en materias cívicas y que en consecuencia se van quedando, a propósito de la facilidad que entregan las redes sociales, se van quedando con lo primero que les venden. Por lo tanto, es importante que usted que está escuchando este podcast tenga conciencia de que la agenda del Foro de Sao Paulo es una forma que ha delineado precisamente esta congregación para establecer finalmente el marxismo en una sociedad. Ya lo hemos descrito en nuestro foro, en nuestro sitio web, perdón, ya lo hemos descrito en nuestro sitio web la primera agenda que ha partido a partir del año 2018, ya partió en México a manos del presidente actual, Manuel López Obrador, y que está en pleno desarrollo a través de 3 fases que están debidamente descritas, desde 2019-2020, que es la primera etapa, 2021-2022 la segunda etapa y 2023-2024, que es la última etapa que describe este foro en México, esta agenda del foro en México, donde finalmente se refiere a la distribución de la riqueza y donde hacen mención a las expropiaciones masivas y el reparto de viviendas. Una idea, ¿cierto?, que es la que pretenden ya establecer en Chile y que ya han habido algunas voces de algunos políticos de pretender replicar en nuestro país. Ahora, lo fundamental de toda esta agenda, y es que usted pueda comprender cuál es el trasfondo de esta agenda del Foro de Sao Paulo y qué es lo que puede ocurrir en Chile, debemos desprender que en Chile, a diferencia de otros países como en México, en Chile hay un escollo adicional para la implementación de esta agenda y que dice relación con el tipo de gobierno que actualmente tiene nuestro país, ¿cierto? El gobierno de don Sebastián Piñera es un gobierno inicialmente de centro derecha era de centro derecha y por tanto para el Foro de Sao Paulo significaba un escollo en las pretensiones de poder establecer finalmente la agenda del foro. De ahí nace, a partir de lo que fue el Foro de Sao Paulo de julio del 2019, que se llevó a cabo en Caracas, en Venezuela, nace esta idea de apurar la revolución en Chile a partir de un eufemismo que ya todos conocemos, que ya le han puesto la etiqueta de estallido social y que ha quedado más que al descubierto, que no se trata de un estallido social, sino que de una verdadera operación revolucionaria tendiente principalmente a derrocar al actual gobierno del presidente Piñera. En sí, lo que mantiene preocupados en la actualidad a los distintos sectores de izquierda es que a través de las distintas redes sociales han ido apareciendo algunas voces disidentes respecto de este instrumento que se pretende instalar en Chile y que es el cambio de constitución, a partir de el mecanismo de la Asamblea Constituyente, lo que ya ha ido pasando o lo que pasó en Venezuela y a lo que está hoy en día pasando en México. Pero ha habido, como dije recién, voces disidentes de cambiar la constitución y eso ha generado alguna preocupación en los sectores de izquierda
dado que precisamente en Chile existe una voz de aquel electorado silente que se ha ido manifestando en las redes y que no pretende, ¿cierto?, que cambien la Constitución, ya que hay una serie de temas que son dignos de discutir, pero que no requieren necesariamente el cambio de Constitución. Finalmente, el conflicto de lo que hemos ido viendo en nuestro país durante el resto del mes de febrero y lo que queda de marzo, claramente va a ir teniendo una escalada aún mayor de violencia de aquellos insurrectos, grupos anárquicos y subversivos que están fuertemente enfocados en generar un desplome o derrocar el gobierno de Piñera, hacer que el presidente dimita de su cargo, a través, obviamente, de una serie de mecanismos discursivos. Entre ellos ya viene, ¿cierto?, el eslogan o la etiqueta de Fuera Piñera, con el cual pretenden intensificar en los distintos rayados, pancartas y aquellos elementos discursivos a los que nos tiene acostumbrado normalmente el sector de la izquierda. Y evidentemente resaltando el agotado y repetido discurso de lucha social, de lucha de clases, de imperialismo, de neoliberalismo, de dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para ir finalizando, es importante que usted que está escuchando este podcast pueda entender y pueda comprender que detrás de todo este movimiento que se ha ido dando en nuestro país, existe una razón de fondo. Una de esas razones es precisamente los lineamientos que ha ido estableciendo el Foro de Sao Paulo y que se concretaron a partir de las últimas reunión del foro en julio del 2019, porque los lineamientos del foro, tal como se los planteé al principio, nacen a partir de la década de los 90 en adelante y se ha ido cambiando e insertando un elemento discursivo permanente en nuestra sociedad precisamente para ir ganando esa masa insurrecta que es la que se vio tan masivamente en octubre. Espero que les haya sido de su agrado este podcast aclaratorio de haber entregado algo de conocimiento referido, algo más explicativo en sí de lo que es el Foro de Sao Paulo. Y por favor les invitamos a seguir visitando y a hacer expansivo este conocimiento de todos los artículos y todos los conocimientos que publicamos en intelige.cl. Agradezco la atención. Soy Eduard Cáliz para Intelección Comunicativa.